porque a medida que vayamos ampliando la información que tenemos de manera externa, y claro, la interna es muy importante, nos va a dar mayor amplitud de conocimiento para saber y explicar lo que comentaba la maestra el día de ayer. La maestra decía, pues lo que nosotros queremos saber es por qué deja el cadáver en el lugar, ¿no? Y nosotros en atención a la psicología, que prácticamente David Canter es un psicólogo, no es ni criminólogo, ni sociólogo, ni perfilador, no, pero van haciendo, van realizando estudios del comportamiento y que van siendo útil en el caso de una investigación complementaria o necesaria, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar desde el día de ayer. No voy a hacer una mención de recordar el día de ayer. Lo que sí recuerdo, ¿verdad? Es una tarea que les dejé. Espero que lo hagan. Y les dije que formaron un grupo, no lo hicieron. Entonces, pues ya vamos a empezar a poner -1, ¿verdad? Este, y bueno, vamos a poner entonces la diapositiva. Ustedes me dicen si lo observan. ¿Si lo observan? Sí, doctor, se ve. Ok, Conceptualización del perfil criminal. bueno. En este recuadro, pues vemos al gran Dahmer, ¿verdad? Un asesino serial que fue el que toca a, a relucir, en este caso, la mención de un asesino que es fuera de lo común. Es un psicópata, pero, perdón, pero también tiene un proceso de improvisación, y recordemos que la escuela de Ressler mencionaba los que son psicópatas eh, ordenados o desorganizados, organizados y desorganizados, y el desorganizado para él era los considerados como sociópatas, ¿no? Por improvisar. Pero en sí lo importante de todo esto es que uno no deja de aprender y sigue conociendo el comportamiento criminal y toda la serie de acepciones o de procesos cognitivos que van siendo que el delincuente de los años 60, de los 70, los 80, 90, hasta nuestro tiempo, pues ha habido un cambio, ¿no? Y pues estos cambios son los que deberíamos estar nosotros investigando, estos nuevos procesos delincuenciales, nuevas formas, modus operandi, y por eso en estos principios básicos, pues vamos a entender pues que la técnica de la perfilación, pues diversos autores han referido, les mencionaba ciencia, técnica, pero lo importante es que no tenerlas, imagínense nada más, y sí tenerla sería profundizar más en esa hipótesis de la conducta delictiva, que por un lado la teoría del caso, sí, o la teoría del delito, nos enfoca esa parte, ¿no? ¿Qué ocurrió, no? Y todas esa serie de preguntas que a través de las ciencias lo va a tratar de enfocar o de visualizar. Y en el caso de los estudios científicos, pues vamos a respaldar o sacar la mejor investigación más aproximada para poder tener el éxito de este caso y de cualquier otro. En España les ha resultado muy, muy curioso el aplicar el método que mencionábamos, el método Vera, que expliqué brevemente un poco de eso. Y voy a aprovechar para también, eh, no sé si lo pueden ver, voy a cambiar para que ustedes vean la diferencia entre el MAPI, que es el perfil psicológico, y lo que realmente es el método Vera, ¿no? Ya habíamos mencionado que existen un panorama muy interesante en este método de perfil denominado Vera, porque
se centra precisamente en el sustento de la víctima, en el sustento de la escena, en el sustento del delito, en el sustento de poder hacer una reconstrucción del delito y por último el autor. Cada uno de ellos tratan de acercarnos al evento como tal y por eso la recopilación de estos datos son primordiales precisamente para que podamos tener una mayor hipótesis y comprobación al final del día, ¿no? Como toda investigación tiene que partir desde estos elementos que acabo de pronunciar, porque en el caso de analizar la escena, que ya lo contextualizó el maestro y amigo coronel Quinteros, él refería que efectivamente la perfilación tenía un significado probatorio, pero antes de probarlo en el juicio oral, tenía pues un principio de estudios científicos que rodean la escena y que por ende, la colega aquí presente no me va a dejar mentir, los encargados del análisis de la escena tienen pues que establecer esta relación. Eh, Nosotros dentro de la victimología, lo habíamos visto ayer, pues tiene en verdad gran importancia el hecho de analizar no solamente el contexto del delito, sino estamos hablando estos pilares que acabamos de ver y uno de ellos pues es la escena, ¿no? La escena en México para no errar o eh, para no ser tan acuciosos tuvieron este pequeño error. Espero que en sus países no, pero para no meterse en tanto problema al perito, mejor le denominaron en el manual de buenas prácticas, mencionaron, mejor ponle lugar de intervención. No te pongas a ver si el lugar del hecho, porque ya el perito verá cómo lo clasifica. El problema es que el perito tampoco lo clasifica. Entonces, estamos partiendo desde esa ineficacia de una buena investigación, cuando en verdad lo que queremos establecer es esta parte, la interacción. ¿Qué tiene que ver el lugar con la víctima y el victimario? Pues tiene que ver mucho, precisamente porque en ese lugar fue donde inciden, donde se encuentran, donde se allegan o donde se realizó un evento de abandono, ¿sí? O un lugar terciario o de transmisión de una a otra. Pero lo cierto es que cada uno de ellos tendrá una, un enfoque criminalístico teórico que se denomina este principio de intercambio. Pero este principio de intercambio que hablaba Edmund Lockhart se refería, dentro del punto de vista de la perfilación, es el hecho de este principio de intercambio cognitivo. O sea, un principio de intercambio conductual. Y esta conducta es la que va a llevar a que el victimario consuma la criminalidad en este lugar con un motivo, ya sea visualizado, ya sea porque ahí va a encontrar a la persona, ya sea porque era más factible de abandonarla, etcétera. Platicábamos el día de ayer de este término, que es el intercrímenes, ¿sí? Y que es también el intervictimaje. Entonces, ahí les cedo a ustedes la participación para que me digan qué es el intercrímenes. Eso lo dejé el día de ayer, ¿verdad? Adelante. Doctor, Sí, muy buenas noches. Con buenas respecto noches. a lo que yo concibo con el iter criminis, es el camino, la vía del delito, ¿no? Es el estudio de todo ese proceso que realiza la ideación desde la fase interna y que puede exteriorizar y las consecuencias con respecto a su voluntad, ese querer del delinquir, es el camino del crimen o las fases propias del delito. Difiere de muchos autores también con respecto a esta discusión. Pero una acepción más común del iter criminis son los actos internos, ¿no? Ese proceso cognitivo, psicológico, desde que nace la idea, analiza, delibera y por último tiene esa aceptación de que lo voy a hacer. Normalmente dentro de los contextos jurídicos no son punibles, no son sancionables, porque el pensamiento delinque, ¿verdad?
normalmente continúa con esa inspiración, ese nacimiento de la idea en el momento que surge el delinquir. Luego de la deliberación, ve los pros y contras, hace la balancita, ¿verdad? Que puede tener. Y ahí pasa, pues, que algunos, creo que Eugenio Zafrano dijo, la premeditación. Y de ahí viene la siguiente parte, si no me equivoco, la aceptación, en que decidió los motivos por qué va a realizar y va a cometer el delito que va a cometer con los actos intermedios, de conseguir, por ejemplo, puede ser un atraco, etcétera, las armas, etcétera, los elementos con que va a trabajar. Y por último, uno de los últimos sería la ejecución, los actos externos, lo que va a cometer con los distintos instrumentos o quienes van a participar, etcétera, ¿verdad? Y alguien más que decía la consumación, o sea, el uso y el goce, el disfrute del hecho criminoso, doctor, con respecto al iter criminis, lo que recuerdo. Bueno, voy a abrir aquí un pequeño archivito y para no quedarnos tan corto, ¿verdad? El hecho de la premeditación va enfocado en un aspecto más jurídico. Aquí hay dentro de la victimología, pegado a la criminología, tiene un contexto un poco distinto, ¿no? Y esa distinción es precisamente porque existen diversos procesos que se deliberan en el pensamiento de una persona y es aquí en donde en verdad el agente, en este caso el victimario, tiene pues desde un primer momento la concepción de lo que va a realizar, ¿no? Tiene ese proceso áureo para precisamente realizar la conducta, ¿no? Y es en este mismo perfil donde estudiamos este proceso interno que estableceríamos dos situaciones, ¿no? Uno, el proceso del victimario y también en conjunto con las cuestiones de esta pareja penal que habíamos comentado y pues el, es esto lo que nosotros buscamos, ¿no? La aproximación mediante el cual el victimario, el victimario en su proceso, eh, vamos a decir, de casa o en ese proceso que ya es parte secundaria, surge primeramente de una idea. Y esta idea, sin duda alguna, pues es el hecho de si tiene un antecedente y cometió esta circunstancia, entonces lo único que va a realizar, pues es simplemente el atender particularidades que estudia. Por eso mismo existe un tercer proceso des- después de la elección de la víctima, en donde el victimario sabe cuál es o sus potenciales, ¿no? Establecer el potencial criminógeno hacia la víctima, atendiendo las condiciones, atendiendo el lugar y esos elementos, mi estimado colega, se denomina precisamente iter criminis, que son toda la serie de circunstancias o, o elementos vulnerables que van a hacer que la víctima pueda ser posible este proceso de victimización. Es decir, factores, aquí estaríamos hablando de estos factores victimógenos que sin duda alguna van a ser muy importantes para que la víctima sea elegida. Esto es, no sé si me logro enfocar, pero esto es el hecho de hacer este elemento factorial que acabo de comentar hacia la conducta. Es decir, que haya esa cuestión causal, ¿sí? Que la posibilidad que él fue
fue porque conocía las circunstancias particulares de su víctima. Conocía las situaciones, o sea, estamos hablando de si era conocida o no era conocida, pero vivía cerca del lugar. Esto eran las situaciones o sea, hay una teoría de la oportunidad que sabiendo él la situación con la que tenía la víctima, pues esta era fácil poder victimizarla. Ya vimos el perfil que hicimos y que se los mostré el día de ayer, y que todo esto nos va a ilustrar para que estas circunstancias, por una parte, poder hacer un perfil de la víctima y por otra parte, ¿sí? El perfil de la elección para con la cual contaba el victimario y poder realizar su ¿qué? Su modus operandi. Esto me emociona porque estamos hablando precisamente de ese hilo conductual. Vamos pegando, es decir, vamos aplicando la aproximación con el cual elige a su víctima y las características que él tenía, pues existen factores que inciden, ¿sí? Al hecho causal y también, muy importante, los factores que estaríamos hablando de circunstancias del lugar. Estas son las cuestiones que saltaríamos de una investigación común. Porque si bien podemos hacer una investigación a la víctima, si al caso, por lo general, la dogmática probatoria siempre nos va a llevar a qué, y seamos realistas, a hacer una investigación del criminal, pero nunca de la víctima, ni mucho menos del lugar, ¿sí? Y esto nos va a crear, dentro de la perfilación, el sesgo que les acabo de comentar. No sé si me logré explicar. ¿Sí me logré explicar? Perdón. ¿O no me logré explicar? Bueno, prosigamos. Gracias, gracias. Vamos a proseguir entonces. Eh, Dentro de este método que acabamos de ver, o mejor dicho, repasar un poquito de lo que es el método Vera, pues vemos pues que lo que también trata muy importante de establecer un parámetro preventivo, perdón, para que la policía también pueda establecer, les comentaba, zonas geográficas más peligrosas, cosa que ustedes ya saben. Sin embargo, la falta de atención o de una política preventiva, pues a veces nos es nulo. Pero lo cierto es que bajo este perfil que hablábamos del lugar, los policías ya hacen una investigación del lugar. Saben que tal lugar es considerado como una zona roja, una zona de mayor incidencia o de peligro. Esos son datos dentro de la información de la inteligencia policial, ¿sí? Pero ahora nos falta establecer por qué ese lugar se cometen muchos delitos. Entonces, sin duda alguna, podríamos identificar si el lugar tiene que ver precisamente con la correspondencia de la víctima, porque la víctima puede residir en el lugar o que la víctima puede trabajar en el lugar o la víctima se encontraba en el lugar o vivió en el lugar o conoce el lugar. Pero lo cierto es que todos estos elementos, escuche bien y vea cómo lo atiende la Policía Civil de España. Y ellos aplican este perfil psicológico. ¿Me explico? Y este método, al final del día, pretende solucionar, ¿sí? En torno a la tipología del investigado y empiezan a buscar precisamente, a recabar como una primera fase, pues los datos que son trascendentales, ¿no? En el caso de saber si, en el caso del investigado, bueno, los 4 pilares que yo les acabo de mencionar, ¿no? Víctima, escena, reconstrucción y autor. Y empezaríamos a investigar en la víctima, luego por qué tiene que ver la escena, y posiblemente hacer una reconstrucción. Y por último, el autor.
Aquí lo más importante es que cada casillero que les acabo de decir tienen un cierto orden para empezar a agregar estos datos para poder elaborar este perfil. Ya mencionábamos que primero es la víctima, posteriormente en la escena, y en esta escena, pues sin duda alguna, el experto no conductual no podrá establecer por qué se eligió o por qué ciertos indicios se encuentran en el lugar y tal vez no tenga relación con el evento criminal. Ojo, pero sí puede tener evento o relación con la escena y el victimario. O puede ser que tenga relación con la escena y la víctima. Entonces, todas estas circunstancias que produce es lo que nosotros debemos de poner mayor atención. Por eso es necesario que existan perfiladores o analistas de la escena, porque esta información que les acabo de decir, pues pasa al ojo clínico. Simplemente relacionamos, ok, un arma. Es lo que embalamos y todo lo demás no buscamos. Es que ya se va a acabar mi turno, o porque ya hay otro muertito, así que vámonos, recogemos todo y adiós. Y los demás indicios que no pudiste recabar a 5 metros, 15 metros, 20 metros, 50 metros. Sí, muy importante. No sé si hasta aquí quedó claro. Por una parte, ¿no? Lo que es este perfil del método Vera. Ahora, cuando hablamos de la metodología que establecíamos el día de ayer, no lo establezco yo, sino por lo general la metodología científica, cualquiera que sea. En la escuela llevamos, obviamente, metodología de la investigación científica, o metodología de la investigación, o metodología de la investigación criminal. Bueno, pero todos inciden en lo mismo. Es decir, que a través de estos métodos es como se llega a una verdad. Puede ser a través de la lógica, puede ser el razonamiento científico, puede ser documental, etcétera, etcétera. Pero todos apuntan a obtener una información. Y esta información podemos llegar a de primera mano a través de este método, tanto deductivo como inductivo. Mi pregunta sería, ¿cuál es el método deductivo y la diferencia con la diferencia con el inductivo? Adelante, les escucho. Me podrían decir cuál es el método deductivo y la diferencia con el inductivo? Doctor, para una perfilación, perdón, primero buenas noches. Buenas noches. Para una perfilación, el método deductivo es partiendo de varios casos, conociendo varios casos que cumplan ciertos requisitos, sean similares, respondan a una misma forma de comisión, ir obteniendo información de todos estos para ir obteniendo información acerca del sujeto que como le llaman, si no estoy mal, creo que lo conocen como ignoto, si no estoy mal, quién es el responsable de la comisión de este hecho. Se conocen varios hechos para llegar a conocer a la persona que ha cometido el delito. A diferencia del inductivo, que se parte de un delito, de un hecho conocido, atribuido a una persona, para inferir y conocer si es que en base a este hecho cometido, utilizando forma, arma y todo el modus operandi sobre esta persona, se hubieran cometido otros delitos más, cumpliendo con los mismos requisitos que ha tenido sobre el primero. Básicamente son estas dos las formas que refiere. Sí, y en varios dictámenes, mis colegas de aquí bueno, yo hablo aquí en mi país, no me meto allá, no me meto en Perú, ni en Bolivia, ni en otro país. Mis colegas así lo realizan y mencionan que el método es así, el método deductivo y también el inductivo.
Lo cierto es que hay una pequeña circunstancia. La particularidad del asunto nos lleva a atenderlo único y exclusivamente. No importa que apliquemos también el deductivo como tal. ¿Por qué? Porque el deductivo nos va a llevar al inductivo. Eso es lo importante. Incluso la perfilación aplica el método deductivo, pero de manera particular. El error que se ha tenido en el caso de la escuela del FBI es que ellos hicieron un perfil de todo, de Kempler, de Dahmer, de John Gacy, etcétera, de los grandes consumados o los grandes psicópatas, hasta hablar de, de mujeres también psicópatas. Lo cierto es que mm, pueden tener cierto rasgo, pero mm, una persona es única y hay que entenderlo así. El doctor Brent Turvey mencionaba precisamente eso. Cada universo o un universo se centra en la conducta de una persona y no es confundible con otro. Puede tener similitud, pero no una exactitud o una precisión. ¿Por qué? Porque en ocasiones estaríamos perdiendo el tiempo cuando aquí tenemos ya la conducta establecida. Por eso es mucho ojo el hecho de aplicarnos bajo vamos a decir, ese perfil general, cuando tenemos ya lo particular. Ya tenemos lo particular, que serían los indicios, sería eh, el lugar, sería la propia víctima. Y ya no estamos invirtiendo el tiempo precisamente en la persona, en las circunstancias, en su profesión, en su educación, en sus procesos anteriores, antes del caso, posterior al caso, eh, qué personas se interrelacionaban con ella, o sea, los factores sociales también, o el rol social, el rol familiar, el rol afectivo. Hay mucho en esa información, pero enfocado en este caso al concreto, ¿no? A lo concreto para, para evitar algo que es muy importante. Se los paso al costo, yo sé que no me lo... Es una consulta que no genera honorarios. Ustedes saben, o como peritos que hayan pasado a juzgado, recordemos que la figura del juez es muy importante, es quien al final del día, pues es el que va a considerar si tu dictamen está pegado a la ciencia, si tú como profesional también y que ya rendiste tu testimonio. Que los juzgadores tienen una idea de estas circunstancias de inferencias. Bueno, y todo ha sido no por culpa de los anteriores peritos, sino que ya ha sido una mala escuela que se ha disipado. Por eso cuando viene un perito, tienen que aportar otro segundo, o si no, bueno, aquí nada más hay dos, ¿no? Pero anteriormente tenían que aportar un tercero, y nos hacíamos todos bolas porque todos decían lo que les convenía y al final del día pues era, ¿a quién le creo, no? Él me dice esto, el otro me dice esto, pero lo que vale es lo que me dice el en este caso, el abogado, y lo empieza a interrogar y cuando lo interroga y lo logra disuadir o lo logra eh, tachar ese testimonio, entonces ya no te creo. Eso no tampoco, o sea, pueda tener razón también el perito. No lo puedes desechar o restarle sí tal vez la credibilidad, pero porque el otro perito haya tenido un mayor desenvolvimiento, no le hayan podido preguntar, no le hayan podido caer de su pedestal, no con eso tiene la razón. Entonces, estas cuestiones de inferencia, los culpables somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aproximaciones y sobre todo, vamos a ver este dictamen y establecer
2 por 2 es 4, porque recordemos que en las ciencias exactas son otro método y una ciencia precisa. El de nosotros pues es conductual y siempre va a haber una variación. ¿Y cuál va a ser la variación? Que ellos no vean que realmente lo hay. Porque al momento de hacer una serie de investigación exhaustivo y buscando todas estas áreas que ya les mencioné, es como vamos a llegar a un proceso de mayor acercamiento o de exactitud bajo esta línea de la lingüística. Mucho ojo con eso, y sobre todo porque estos métodos están reconocidos dentro de la academia para el fin de evitar esta parte que nosotros nos hemos equivocado, o sea, las inferencias. Las inferencias son opiniones propias y el perito no va a dar una opinión, él va a decir conforme a lo que nosotros analizamos bajo la teoría, bajo el empirismo, bajo el conocimiento sintético, que fueron todos los elementos que pude recabar. Esta fue la que me llevó a una conclusión. Sí, no lo digo yo, lo dice la ciencia del comportamiento. Y aquí vemos, por ejemplo, les voy a mostrar. Permítanme. Posición. Bueno, espero lo vean. ¿Cuál es esta? Última de tiempo. A ver. Sí lo vemos, ¿verdad? Wow, esto ya está. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Bueno. Permita. Sí nos tardamos. Bueno, planteamiento del problema. Hicimos una posición víctima y aplicamos estos métodos, mire. Analítico descriptivo, comparativo demostrativo, lógico inductivo y lógico deductivo. El material que se utilizaron, etcétera, etcétera. Descripción del lugar. Y sobre todo porque en el planteamiento del problema teníamos que establecer, aquí está, la posición que guarda la víctima con su victimario en cuanto a la proyección y demás, ¿no? La dinámica, esto es muy importante establecer, ¿sí? En este caso, en cuanto a la criminalística propiamente dicha, ¿no? Ok. Se hace obviamente la descripción del lugar, el rastreo, no se logra observar, ni siquiera no se logró observar ningún daño. Muy importante, aquí estaba una testigo que eres esposa de la víctima y le empezamos a preguntar. También se puede preguntar, porque precisamente nosotros mencionamos esto, ¿no? Nosotros al momento de constituir el propio oficio, pedíamos poder realizar cualquier tipo de prácticas tendientes a esclarecer la circunstancia, ¿no? Nosotros sustentamos la testigo, pues nunca nos dijo, ¿no? Le preguntábamos dónde estaba el victimario el día del hecho, no nos evadía. El maniquí que usted refiere el día del hecho, ya lo declaré. ¿Cuál es la posición de la alacena? No, ya lo declaré. ¿Cuál es la posición de la alacena? Ya rendí mi declaración. Ok, perfecto. Pues ahí tenemos que nosotros decir. Sus respuestas, ¿qué logran hacer? Ocultar la verdad, despistar. No lo digo yo. Bueno, cuando analizamos la carpeta de investigación, son los documentos que están toda la carpeta, son las inspecciones que se realizaron, los rastreos, en donde sí se encuentran 4 elementos balísticos. Hay informes periciales. Miren,
había de todo. Había del médico, del psicólogo, muy importante todo esto, el informe pericial, habían testigos, todo estaba como que en contra de él, ¿no? Y a igual también habían informes de posición víctima-victimario, pero con la versión de la testigo, la que le habíamos preguntado, ¿no? Entonces todo esto es como que, a ver, o sea, ¿le vas a preguntar a la víctima o le vas a o a hacer un dictamen con la versión de la testigo? O sea, entonces, quién es el testigo víctima? ¿O qué? Entonces, esto también es muy curioso, desgraciadamente, ¿eh? Todas estas son unas malas prácticas. ¿Se encuentran elementos balísticos? Sí. ¿Se analizan? Sí. Pero, ¿qué relación tiene con el lugar? Y todo esto entorpece una buena investigación porque después las declaraciones que van narrando la testigo, ella menciona que un maniquí estaba dañado y que ahí se encontraba un elemento balístico. Cuando se solicita que el perito vaya, pues ella narra, no sé dónde está, se desapareció. Y estos procesos, al final de cuentas, son los que nos van a dar eh, un sesgo de tal manera que no es posible establecer esta posición víctima-victimario, ¿no? Posteriormente fue el perfil que yo, perdón, el informe de una teoría forense que les mencioné ayer, y aquí es donde en este apartado también lo aplicamos y no se ve realmente, no se ve lo que comenta la víctima, ¿no? Entonces, al final, podemos aquí hacer los elementos subjetivos, que son todas las declaraciones que hay, eh, la de la testigo, la de el esposo, en fin. Cuando nosotros ya hacemos prácticamente esta referencia, ya mencionamos pues que bajo lo que habíamos observado, pues sí, logramos establecer el lugar, el domicilio, donde pues solicitamos hacer las inspecciones. Sin embargo, las lesiones que tiene la víctima, pues no son las que producen armas de fuego. ¿Por qué? Porque existirían quemaduras o existirían lesiones, pero él lo único que presentaba pues simplemente una contusión derivado tal vez de ese movimiento brusco que él dice. No se corrobora porque en el video no se logra apreciar, ni los testigos dicen que él haya hecho movimientos evasivos, tales como haberse puesto pecho genopectoral hacia la posición genopectoral. No lo menciona ninguno de los dos, sino simplemente lo único que tenía una escoriación. Y el médico mencionaba que esa era una escoriación unguial, es decir, la uña, son lesiones con uña. Entonces, bajo estos principios criminalísticos, nosotros fuimos diciendo que él no tuvo contacto con un elemento vulnerable o vulnerante. Y aparte, los elementos vulnerantes que estaban ahí, pues no tuvieron contacto tampoco con el lugar. Entonces, las lesiones que provocan, pues eh, no son compatibles, ¿no? Con con el instrumento del delito, ¿no? En cuanto con el victimario, también nosotros decimos, pues como no hay un examen químico practicado al arma y a él, pues no pudiéramos nosotros tener la certeza, un arma y que la utilizara. Sí, son cosas muy distintas, porque pudiera él tener una reacción química en la mano, pero el arma pudiera no tenerlo, o viceversa, pudiera sí tenerlo, pero él no. Entonces, cuando analizamos también el lugar del hecho, mencionan ciertos indicios, pero que estos, pues no, o sea, no tiene algún principio de intercambio en el cual tuvieran contacto o impacto con la superficie, con algún lugar, ¿no? Sino que ahí se quedaron. Esto es muy
muy, muy lejano a la realidad, puesto, o la lógica, puesto que si nosotros solicitáramos a un experto en balística, tendríamos que mencionarle si un arma en tal posición, pero el problema fue que sería que el video no nos da oportunidad que la persona tuviera un arma o que hubiera activado y que la proyección o la eyección de estos elementos balísticos sí coinciden en la expulsión y que ahí hubieran establecido el lugar, o sea, que también tuviera relación con el lugar del hecho, pero pues no se puede establecer una trayectoria como tal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si estudiamos estos elementos balísticos que se encontraban en el lugar como elementos o agentes vulnerables, tienen que ser aplicado la balística forense. ¿Y por qué? Porque ya establecemos que es el experto quien nos va a mencionar ya sea la de efectos o la de externo o la externa, la trayectoria que tenían este objeto o los objetos para el proyectil, perdón, para con el objeto que en este caso era el interior del local. Entonces, por eso nosotros mencionamos, pues, que había una discrepancia porque la esposa de la víctima nos dice que el victimario se encontraba a 2 metros en la puerta. Es decir, estamos hablando 2 metros antes de la puerta. En el video, pues estaba pegado, estaba próximo a la puerta, para ser exactos. Cuando se le pregunta, pues ni nos responde. Pero bueno, esta variación, lo que me dan los testigos con la víctima, discrepa. Hay una inconsistencia, una incoherencia, ¿sí? Igual también, muy importante, porque el propio perito, cuando platica con con esta misma testigo, ella refiere que había unos daños en un maniquí. Entonces, ¿dónde estaba este maniquí? El perito ni siquiera pudo ubicar el maniquí en su inspección del lugar. Entonces, imagínense, cuando se hace una inspección, qué tan importante tener toda esta información, ¿sí? Y después cuando se hace las tomas fotográficas de la posición víctima-victimario, en esta declaración de ella fue esa posición que no se pudo hacer porque la víctima, perdón, el testigo vuelve a mencionar que el victimario se encontraba a 2 metros próximo a la entrada del local. Pero si la víctima me dice que estaba en la entrada y el otro testigo me decía que estaba en la entrada. Y cuando se hace esta posición, esta inspección para realizar una posición víctima-victimario, me sigue insistiendo este testigo. ¿Y por qué ella me tiene que decir si realmente el que me lo debería decir sería la víctima? Bueno, como no existe daño y estas inconsistencias por parte de la esposa y a través de la testigo, pues hablamos de una cuestión que nos está tratando de no dar datos suficientes para poder establecer la posición que tenía el victimario. Y es muy importante establecerlo, sobre todo porque existe un principio de la probabilidad y sin esta probabilidad nosotros, pues hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no podríamos llegar a establecer esta trayectoria. Entonces, partiendo de ello, pues, y las inconsistencias que hay dentro de la investigación, nosotros pues nos fuimos a ver que estas inconsistencias fue con la que nosotros no pudiéramos llegar a la plenitud de conocer la verdad del caso. Por lo tanto, el lugar, pues no se puede establecer siquiera como un lugar primario, porque nosotros acudimos al lugar, inspeccionamos y realizamos diversas observaciones como tal. No tengo aquí las fotos, pero bueno, aquí está la bibliografía, ¿no? La escena del crimen, el criminal profiling. Entonces, estamos hablando que dentro de la criminalística también podemos hacer
perfil criminológico, perdón, perfil criminal. Bueno. Ya entendimos entonces que es importante tener priorizado los dos métodos aplicados para hacer una perfilación bajo estos métodos, perdón, y partiendo, se dan cuenta, razonamiento lógico. Y es lo mismo que yo hice en el perfil que les mostré. Y la hipótesis, pues es obviamente establecer que no existan estos sesgos posibles, sino ir reduciendo con tal de que cuando nuestra hipótesis sea revelado, no tenga indicio de que ha sido manipulado o que estamos dando un testimonio falso, sino que al contrario, guarda coherencia pues con estos elementos tanto del lugar, la víctima, victimario, y entonces podamos establecer este nexo causal, porque lo que queremos es prácticamente establecer la verdad del caso. Permítanme. Bueno, aquí estamos. Acorde al debería de trabajar todos, pues todos, este método les ha resultado muy bueno en los países, les comento, de Europa. Y entonces esta necesidad, pues es una necesidad como tal. Y es por ello que en estas podemos nosotros tener una, una mayor exactitud al momento de hacer nuestro perfil. Permítame un momento. Mm. Ah, ok. Permítame. Ah, ok, ok. En este perfil les voy a enseñar un poquito. Ya establecimos un poquito el método que podemos nosotros tener, pero para mí sería muy importante, a ver, que ustedes también vean que también se pueden desarrollar otros métodos como tal para poder tener una mayor, no, esa no es, una una mayor complejidad en esto, ¿no? Creo que es esto. Tiene que decir oficialización de la petición. Si están, ya está ahí, oficialización del tratamiento del problema. Por favor, si está, Sí, está en estamos Word. en planteamiento del problema. Oh, me gusta mucho esta parte, ¿no? Porque es donde se fundamenta el pilar para poder establecer este hipercrímenes que ustedes hicieron esa tarea, es precisamente establecer la victimodinámica. Y sobre todo porque, sin duda alguna, si existe un evento criminal, entonces hubo una dinámica víctima, victimario o las personas que estaban ahí,
y el evento como tal fue en un lugar. Puede ser un evento en las alturas, puede ser un evento en la tierra, en cualquier superficie, pero lo cierto es que todos estos elementos, cuando lo empatamos o lo unimos, vamos a establecer esta dinámica y esta reconstrucción. ¿Se acuerdan que lo hemos citado varias veces? Pues vean cómo nosotros en la práctica o en el empirismo lo se hace. Hacemos una secuencia de hechos. Hicimos obviamente una documentación fotográfica por medio de screenshot. Atendimos las deductivo, inductivo, ideográfico, descriptivo, analítico, sintético. Pero más que nada este método ideográfico, pues es lo que nos va a llevar a la cuestión del comportamiento o fenómeno social como tal, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar una pequeña aproximación sintético, comparativo, no, en fin, para eso sirve. Los métodos nos sirven para eso, para esclarecer realmente este, esta circunstancia particular, ¿sí? Partiendo desde estos métodos que nos van a ayudar, ¿sí? Y como ya hemos visto, y les hago la pregunta, o sea, con todos estos elementos metodológicos que les acabo de poner, seamos, bueno, aquí en México de plano no lo hacen. Por eso me preguntaban ayer qué método utiliza la policía. Pues realmente ni siquiera ni yo mismo sé, en serio. Pero allá, con estos datos que les acabo de dar, los de los métodos que utiliza un perfilador, qué maravilloso fuera, ¿verdad? Que lo aplicáramos a nuestra Policía Civil o a la Guardia Nacional. ¿No cree usted? Y es pregunta, allá en su país, ¿el policía aplica estos métodos de conocimiento? Pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hace falta? ¿Más estudios, conocimiento? ¿Qué es lo que hace falta? Aquí de plano no damos ni una. Cuando se Coronel, pretende hacer. Sí, yo gracias. pienso, No, no puedo usurpar profesión. no se No preocupe. soy coronel. Perdón, querido doctor, mil disculpas, querido doctor Emanuel. Yo pienso de que lastimosamente nuestra policía, y ya lo hablábamos con el coronel Quinteros también, decíamos de que cuando hay un proceso en los que nuestra policía o los efectivos policiales son destinados a los centros, en este caso en mi país, la FELCC, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde están todas las unidades investigativas que coadyuvan con el Ministerio Público, Sí. lo ideal y en teoría sería que en estos puestos laborales Okay. y se capaciten y lleguen a tener mayor conocimiento, destreza, habilidades en investigación. Se los capacite, se los mande a estudiar, pero que permanezcan. Y si se los va a enviar a otros departamentos, porque mi país es república, no es federal, entonces si se los envía a otros departamentos, vayan a las mismas instituciones y cumplan los mismos roles. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no perder la capacitación que se les ha. Eso es algo que en mi país no sucede. A los policías se los destina a trabajar a estas instituciones como la FELCC, FELCB, FELCN, que son entidades de investigación contra el narcotráfico, contra la violencia y contra el crimen,
Están 1 año, 2, 3 años, dependiendo de cuánto tiempo logren permanecer, que no tienen nada que ver con el tema de investigación. Y ahí es donde un poco se descontextualiza la información o la preparación que han venido recibiendo esos policías. Vienen otros policías a ocupar esos cargos, cargos que quedan vacantes, pero no vienen con la misma profesionalidad con la que se han ido. Entonces, vienen personas que aprenden en el camino. Ahora, obviamente, no todos, pero hay un buen porcentaje que cuando son destinados a estas unidades, aprenden de cero. Y estamos hablando de un aprendizaje que empieza de lo empírico, ¿no? Empiezan mirando cómo se hace, copiando informes, copiando cosas, vinculando, pero ya no con el profesionalismo que de pronto lo hacía el anterior policía, sargento, suboficial, teniente, capitán, cualquiera sea el rango que tenga, que ha estado permanente en ese cargo y ha ido manejándose en cierto método que él tenía, ¿no? Porque lastimosamente, con riesgo a equivocarme, tenemos compañeros que son policías, son miembros activos de la policía y les ruego me disculpen si es que estoy hablando por demás, pero lastimosamente la enseñanza que nos dan sobre técnicas de investigación, tanto en la universidad pública, porque yo salí de la universidad pública, como en estos institutos policiales donde son formados los policías, es muy básico, por no decirle muy pobre, ¿no? Y eso también hace de que nuestra policía, nuestros investigadores, tengan que hacerse investigadores desde lo empírico y utilizar el método que mejor lo puedan manejar, que mejor resultados les otorgue. Tristemente, esa por lo menos es mi percepción, es la percepción que yo tengo desde afuera, desde una percepción de usuario de la policía, porque yo he trabajado con la policía muchísimo tiempo y me he dado cuenta de que no manejan técnica. Sí saben cómo utilizar, cómo hacer un método deductivo, pero no conocen la técnica de la deducción. Pero sí lo utilizan, digamos, ¿no? O sea, más o menos creo que por ahí viene el problema. Sí, sí, sí. Sí, algo que es importante y creo que es primordial en cualquier política preventiva, sin duda alguna, es esto. O sea, la política preventiva como tal inicia desde los operadores, inicia desde los policías, porque la información de primera mano, pues no la va a tener el fiscal, nunca la va a tener de primera mano, sino que pues ellos son los que nos los dan. Eh, es como decirle muy, eh, muy grosero tratar de decirle al propio policía, ¿sabes qué? Regrésate con tu informe y hazlo bien. Y después resulta que le llaman al fulano porque se codea con el fiscal y ya nos están llamando, ¿no? Recíbaselo así, sí, pero la recibo, sí. El problema es que cuando nos vayamos para justificar una prisión preventiva, el tipo se va y más me evoco a mí a, a hacerle, ya le iba a decir la clave, a auxiliar al policía cuando él se supone que debería de auxiliarme a mí. Entonces, ante un juez de control, no me califica la legal detención, pero sí le solicito la vinculación a proceso. Sí, entonces me das, ya tengo de la mano la falta de credibilidad que tiene en este caso la víctima, pero por culpa de quién, ¿no? Entonces, ¿a quién al final del día perjudicamos? Pues a la víctima, no es al funcionario, porque hasta eso no se le finca por hasta ahorita ninguna responsabilidad, pero lo cierto es que adolecemos. Aquí les digo, policías que tienen hasta instrucción de licenciados, pero quién sabe dónde dejaron esa constancia, ¿no? Está bien, usted, muy lastimosamente, esto ocurre. Sí estoy proyectando, ¿verdad?
estatus del perfil científico. Sí, Perdón. doctor. Bueno, entonces, McCready menciona pues que si nosotros acuden o aplican un perfil, pues, wow, tendríamos una realidad válida, ¿no? Pero si los que lo aplican también les da resultado, entonces aquí estaríamos hablando que en verdad la técnica se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene 50 años operando, tal vez no en nuestro país, pero sí está operando en otros lugares. Entonces, esta eficacia científica, bueno, cuando hablamos pues de la investigación del criminal o perfilado, este es un criterio que el investigador, perdón, ha establecido como una técnica precisamente para esclarecer el caso. Sin embargo, podríamos hablar de dos vertientes, y creo que esto en la medida que vayamos platicando nos va a sacar de dudas. Eh, en la comunidad científica, cuando uno se va profundizando poco a poco lo que es una investigación criminal o una investigación o una perfilación, resulta que hay discrepancias, pues, porque por un lado se menciona que un perfilador o un analista no hace una investigación criminal o el perfilador no está haciendo Lo cierto es que ambas cosas o todo lo que hay en la investigación constituye parte de una perfilación. ¿Por qué? Porque así como el, les mostré este informe o el anterior que fue un dictamen, utilizamos fuentes de información que están en la carpeta de investigación, señores. O sea, estamos haciendo ciencia, pues. O sea, ¿qué es la ciencia? Nosotros. Aquí hicimos nosotros la toma fotográfica para, en este caso, que ellos establecieran esa concordancia que hay en lo que se dio o lo que se pidió para efectos de hacer este dictamen. Es decir, que el elemento probatorio fue cedido y fue duplicado por la autoridad especializada para ello. Partiendo desde ese análisis lingüístico, nosotros hacemos un análisis de la evidencia digital, válgase la redundancia, pero también mezclamos la entrevista. Es decir, estamos en un proceso de investigación. Entonces, yo no me paro o no me siento vulnerable cuando se menciona que si el perfilador o no lo hace, o si está fuera de la investigación criminal. Yo no estoy discutiendo con nadie. Lo único que hago es el simple hecho de analizar estos elementos eh, estos elementos sociales que se encuentran dispersados por datos de prueba. Y que cuando yo hago mi dictamen, ¿qué es lo que realizo, mis estimados colegas? Voy empatando, voy concatenando y voy relacionando. Entonces aquí vemos los pasos metodológicos que llevo yo a cabo, que tanto la recolección como la reproducción. Y esto ya se los había enseñado ayer. Hicimos con base al elemento descriptivo, metodológico, es lo que nosotros empezamos aquí a ver, qué es lo que yo observo, ¿sí? En una imagen, que bien es correcto estar estático, el video recibe un nombre y yo lo detengo en el 0124 y observo una posición, observo un cuadro, un diálogo informático, tengo que mencionarlo, observo el número de una cámara que me dice cámara número 4 y en el minuto 03 de esa grabación
observo 3 personas y los describo. Y así, de esta manera me voy dando bajo este estático, este momento de momento a momento, antes de y después de, porque ellos dicen aquí no se observa, aunque se haga zoom, no se pixelea, pero tampoco se puede observar. Entonces, no observamos más que una persona que está frente a un local pública. Veo otras personas intervinientes aquí en esa parte, pues no se logra apreciar como quisiéramos si realmente es un arma o no. No simplemente se ve la persona, yo lo describo como persona con numerales a través voy estableciendo en este caso por orden de aparición. Y lo único que veo es que la persona se hunde las manos, pero no se observa que realmente tuviera un arma. Incluso aquí está, no se logra tampoco observar. Si hubiera sido un arma, si hubiera escuchado una detonación, pues no se escucha. Incluso aquí tiene, eso lo ven ustedes, tiene audio y pues no, lo que me dice la víctima, ¿no? Ya no observamos que se encasquille. Y esto da una discrepancia porque en el lugar se encuentran aquí, a donde está esta persona con una gorra, aquí están 3 elementos balísticos y en el interior se encontraron otros elementos balísticos, pero bueno, si el disparo se dice que fue aquí, ¿cómo es que logra entrar estos elementos eyectados por un arma que igual tampoco no se logró tener a la vista y se sustrae? Esa testigo es la señora que nos atendió cuando fuimos a hacer la inspección y le preguntamos en dónde se encontraba el victimario y ella dice que 2 kilómetros, perdón, 2 metros. Lo cierto es que no es cierto, él está prácticamente próximo a la entrada del local. Entonces, por qué razón los casquillos se encuentran prácticamente a donde está el señor con mochila y otros más se encontraron en el interior cuando él no logra ingresar al local? Incluso se pretendió describirlo morfológicamente con la cámara y pues tampoco se logró establecer que fuera el investigado. Y ya con esto, las consideraciones que nosotros vimos conforme a la cita de la declaración ministerial, esto aquí me encanta mucho porque nosotros hacemos bajo este elemento comparativo que nos da la ciencia y los movimientos dinámicos de la conducta criminal. Señores, aquí estamos haciendo una aplicación de la ciencia de la observación y sobre todo las pantallas y yo observo que de plano en este informe no logro apreciar, entonces por ende tengo que hacer una auditoría porque de lo que yo observé a lo que me dice la víctima, tengo que analizar si realmente existe una coherencia narrativa final. Lo cierto es que pues no se observa y no se logra apreciar. Y con esto nuestro informe decimos, ¿sabe qué? O sea, no podíamos nosotros establecer si que el lugar en sí fuera perpetuado un hecho criminal como tal. Y aquí están nuestras fuentes bibliográficas muy importantes, ¿no? Un glosario criminológico, introducción a la criminología, muy importante, la elección de la víctima. A mí me gusta estudiar y esto
Es el resultado de lo que nosotros hacemos. Vuelvo a decir, nuestro dictamen tiene pues la mayor atención metodológica para que al momento que acudamos al juzgado, pues no tengamos ningún problema en nuestra parte científica. ¿No? Hasta ahora no. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Pregunta, comentarios, colegas. Yo sé que tienen todas las preguntas del mundo. Adelante. Si no, pues continuamos. Laura, doctor. Sí, adelante, dígame. Bueno, usted comentaba que en su país no aplica la Policía Federal, la Policía Administrativa, lo que usted ahorita conoce, lo cual a mí un poquito me extraña. Uno, porque se conoce, y con las disculpas del caso, que en México hay carteles, hay delincuencia, y esto ha referido que en su país haya mucha intervención gringa. Entonces, me imagino que las metodologías, las técnicas de investigación y todo lo demás, los gringos también se los han pasado a ustedes. Algo así como en Colombia, con lo que ha pasado con Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? Que gracias a eso Colombia tiene una metodología de investigación muy, muy avanzada. En el caso de mi país, Bolivia, eh, hace unos años atrás había un caso de un delito de violación a una niña, el caso Odó Mendoza se llama. Entonces, ahí se pudo ver de que la policía no usaba técnicas, métodos de investigación, ni siquiera recolección, porque no había cadena de custodia, no había lo que es planimetría, no había esas cosas, ¿no? Hasta hoy en día hay esas pequeñas falencias, pero yo como abogado he llegado a evidenciar que hay institutos, ¿no? Como la ICUP, la IDIF, la policía, y tienen una universidad policial. Entonces, ya están saliendo de las escuelas superiores, ya con especialización. Creo que 3, 4 promociones. No, anteriormente los policías eran todólogos y pues era un poquito complejo, ¿no? Yo me recuerdo que hace años hice pasantías en el Ministerio Público y a veces venían a entregar las cosas sin cadena de custodia. Pero yo creo que nuestra policía boliviana va a ir evolucionando. Hay elementos muy, muy, muy buenos en planimetría, en accidentología, muchas cosas. Entonces, no todo es malo. Hay gente que está, hay una transición de gente ya preparada, como gente también que tenía el conocimiento empírico. Entonces, eso, ¿no? Y como le decía, con todo respeto, a mí me extraña, yo lo veo que es un país federal, México, nosotros somos Estado plurinacional. Ojalá que un día lleguemos a hacer federalismo, creo que nos ayudaría mucho. Pero yo veo que yo pensaba que México estaba recontra adelantado, lo tienen ahí a los Estados Unidos, ¿no? Ese es el pequeño comentario, doctor. Gracias. La realidad es que sí existe una inteligencia como tal. Incluso cuando di clases aquí en la universidad, en mi alma mater, de una maestría que hablábamos acerca precisamente del perfil psicogeográfico, y pues ya los policías sabían, ya saben dónde pasa la droga, ya saben dónde es los lugares con más índices delictivos. Pero ¿qué pasa? Yo hablo de mi estado, ¿eh? Aquí el propio director de seguridad pública, se hacen ricos, pues, se hacen ricos. Mientras no siga habiendo delitos en contra de funcionarios públicos, ni quien los promueva, ni siguen habiendo políticos corruptos, en México no pasa nada. O sea, la imagen de México, no, pues sí, está bien, pues sí, tenemos inteligencia. No lo voy a negar, sí tenemos inteligencia, pero ¿de qué sirve? Si de todas maneras, sí agarran a uno, agarran a otro, pero México está inundado del crimen organizado, pues hay muchos cárteles que han proliferado, hay nuevos cárteles,
en Guerrero es una zona de conflicto terrible. Estamos hablando de que ahí está sembrado el crimen organizado. ¿Y cómo es posible, como bien dijo usted, que siendo México tan grande, en el tiempo de Calderón, acábalos, meto el ejército, si ya hicimos inteligencia en ese sentido, ¿dónde está? ¿Dónde se realiza adelante? Ejecútalos, pero no se hace. ¿Por qué? Pues a alguien le conviene que siga habiendo ese tipo de corrupción. Pues sí tenemos en México, tenemos cursos de actualización, tenemos plataforma Mérida, tenemos convenios con el FBI, con ICITAP. Mira, tenemos convenios a morir, como usted dijo, ¿no? Porque Estados Unidos está en el norte, estamos pegaditos. Entonces, la exigencia de que ellos intervengan en cuanto a lo económico, logrando, pues no hay como tal una que aprendamos nosotros a hacer una buena investigación. Imagínense caso Rosendo Radilla, caso Campo Algodonero y otros más. Nosotros estamos quemadísimos ante la Corte Interamericana por no hacer una buena investigación, que bien ya comentó usted. Estamos prácticamente demandados ante la Corte Interamericana que México no hace una investigación exhaustiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Imagínense, yo me sigo capacitando, tengo, pues ya mencionaron las maestrías que tengo, ya estoy próximo a terminar la maestría en lo que es criminología y ciencias del comportamiento criminal. Por eso es que pude elaborar otros dictámenes a través de nuevos conceptos, actualizarme, porque criminología aquí no existe, pues lo que México está atrasado 50 años en educación. Entonces, híjole, no vamos a irnos tan lejos. Ustedes la percepción del mexicano es un charro. Oye, perdón, pero los charros, estamos hablando de 2 siglos atrás. Ya no hay charros aquí, ya no hay las cantinas como antes, ¿verdad? Ya Mario Moreno Cantinflas ya pasó. Entonces, pues esa es la visión real, ¿no? Que se tiene de México y creo que lo que estamos haciendo ahorita nosotros es con el fin de que vea que la efectividad, yo en mi caso me dedico a esto, a hacer dictámenes y vieran que cuando lo exponemos, cuando le comento a los abogados, así como usted, se dice, ¿a poco se puede hacer? Uy, hermano, y esto no es nuevo, o sea, lo que yo estoy haciendo no es nuevo. A proponer, para proponer la perfilación como tal, ¿no? Bueno, espero haber contestado la pregunta. Pues sigamos. Esto es muy importante, bueno, para mí yo lo considero como tal muy importante porque cuando atendemos precisamente el, el perfil o los perfiles, sabemos que esta técnica debe de ser, o mejor dicho, en el mundo es utilizado en la policía, ¿sí? Y el objeto principal es precisamente que todos los indicios, salvaguardarlo, como la cadena de custodia que usted mencionaba, y sobre todo que estos indicios tienen que ver con el autor o tienen que ver con la víctima. Y por ello es muy importante que identifiquemos en la posición en la cual nos toca a nosotros. Por ejemplo, cuando la bibliografía menciona que existe una diferencia entre el investigador y el perfilador, puesto que obviamente el investigador menciona que esclarece el móvil o motivación criminal.
muy arriesgado decir este móvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito ver todo el contexto, necesito conocer todos los elementos suficientes que más que incriminatorios serían vinculantes, porque estamos hablando de perfilación, es decir, estamos hablando de conducta criminal. Los indicios yo no lo veo como algo material incriminatorio, sino yo lo veo como una explicación de la conducta criminal, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, la motivación. Eso es lo que el razonamiento científico nos va a llevar al resultado, sobre todo porque si bien hay hipótesis de quién lo cometió, lo cierto es que cuando hacemos una reconstrucción, ahí está. Logramos establecer este vínculo conductual del autor material del evento. Les voy a mostrar cómo sí es importante tener las otras ciencias. Les voy a decir por qué. Porque si bien la bibliografía nos dice que el investigador, el psicólogo también me lo da. Un colega psicólogo para que ustedes también tengan todos estos elementos subjetivos para que nosotros lo solicita un perito. Y el perito le dice, a ver, el experto, el fiscal le dice, ¿sabes qué? Necesito que tú me digas si existe una conexión entre la víctima y el investigado, si existe una línea conductual o un nexo causal, ¿sí? Y te comento que el hecho ocurre así. Para mí no sería planteamiento, pero bueno, ellos lo hacen así. Ya menciona el método, no dice, escribe el hecho como tal, como lo recibe. Él menciona la victimología, por eso es muy importante también conocerla, ¿no? Y él menciona que ya había existido un dato consistente aquí es un feminicidio, y estaban buscando el nexo causal con esta persona, con el investigado, para girarle la orden de aprehensión. Entonces, lo que pretendían era establecer este vínculo conductual con las últimas personas que tuvieron el contacto con la víctima, ¿no? Entonces menciona él que la víctima pues era una persona de alto riesgo. ¿Y por qué? Porque ya había sido violentada por su ex pareja o ex amacio y que las conductas no eran lo que decimos nosotros dentro de la victimología, no era impelente. Es decir, ok, si ya no existe esta circunstancia de, de relación, lo cierto es que hubiera habido como que ese valor de respeto, pero no hubo, porque la continuaba agrediendo y esta conducta era reiterante. Y también da un poquito de antecedentes de él, puesto que ya había ocasionado algunos actos previos de dañar a una persona que estaba saliendo con la oxisa y establecía estas particularidades. Incluso la víctima se lo comenta a su mamá previo al hecho, porque como ella publica su nueva relación en Facebook y resulta que el investigado también es el papá de su único hijo, entonces empezó a seguirla más seguido, en fin. Entonces, al final de cuentas, pues se encuentran al menor de ellos, pero antes ella publica en el Facebook que se dieron cita aquí en mi distrito y ya posteriormente no logran contactarla por medio de teléfono, pero sí la encuentran
cercano a su casa, ¿no? Entonces todo esto empieza él a narrar el psicólogo, lugar del hecho, él tuvo que venir hasta acá, la relevancia que tuvo en analizar los datos, aunque él no me justifica por qué lo hace, porque no me establece método, pero él lo realiza, localiza el lugar, eh, desahoga lo que hace un perito en la escena del crimen y las conclusiones que él menciona. Después empieza a revelar el perfil del agresor. Este perfil establece conforme a los datos que encontraba. Por eso les digo que es muy necesario todos estos datos. Pero ojo, también existen otros datos que se pueden recabar. Y él dice que es sospechoso. Para mí la palabra se sospecha, no, sino que hay una aproximación conductual entre la conducta y la víctima. ¿Por qué? Puesto que previo a la desaparición y después el encuentro de la víctima, existen indicios, o mejor dicho, existen datos indiciarios donde se estableció un contacto entre la víctima victimario cuando ellos estaban en el estado, en el departamento, comiendo 8 horas previas, ¿sí? El entorno, vamos a decir, el entorno social de ella lo lleva a establecer la que se encontraba con él, ¿sí? Ocurre un evento de violencia ya que había acontecido anteriormente y esto es lo que lleva a continuación, ¿no? Fíjense nada más, él infiere mucho, por eso es que luego no contratan abogados, no contratan peritos. Él menciona, perdón, que ya había existido episodios de violencia físicas y psicológicas y también económicas, y él establece que en la lesión, e incluso aquí creo que está, él refiere también el perfil, él hace el perfil y y menciona una lesión que me da el médico, sobre todo a ver, permítame, aquí, este apartado del médico refiere ciertas lesiones, uno en el párpado, en la cabeza, en la pierna, y también ginecológicamente pues no había datos de violencia sexual, pero sí proctológica. ¿Por qué? Porque hay una lesión con una vara que fue introducida en el ano, pero que fueron producidas después de muerta. Entonces, mi pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Usted considera bajo estas particularidades ser atendible que el sometimiento del victimario hacia la víctima fue lo que motivó a matarla y sobre todo la incrustación de la cuestión de esta base y ejercicio de poder? Les escucho. Doctor, por favor, con todo el respeto, pero no entendí muy bien la pregunta. Repito, No comprendí bien. ok. De lo que acabo de sombrear, me gustaría que ustedes analizaran si es correcto lo que menciona el psicólogo en este perfil psicológico, cuando él dice que las lesiones, sobre todo más esta lesión anorrectal, es derivado o está asociado con la motivación de castigo y ejercicio de poder. Es lo que yo quiero que ustedes mencionen si es correcto esta apreciación o no. Si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué?
Yo creo, doctor, que el acto de poder Ujú. no solo se podría evidenciar del acto como tal, sino de todo el contexto, de todo el panorama, porque, o sea, a lo que me voy es a que no se puede hacer, no se puede tomar eventos aislados de un todo, sino analizar el todo en sí. Entonces, yo Así creo es. que el victimador, el victimario, sí quiso demostrar esa, ese poder que tenía sobre la víctima, no solamente con el acto de lastimar, con el acto de matar, sino también de demostrar esa superioridad que asumo quería demostrarle o quería hacer notar, realizando el último acto, que es el de la introducción vía anal, eh, pero como una especie de seguir infligiendo castigo, seguir dándole, otorgándole una especie de lección, seguir demostrando que tenía poder sobre la víctima, aún estando muy va la cosa, ¿no? Sí, algo que igual el castigo, pues no sé en qué momento sería, ¿verdad? Cuando menciona que ya en relación a lo que me da el médico, me dice él que pues es una lesión post-morte. Lo cierto es que esta dinámica, esta criminodinámica o esta victimodinámica, para ser más exactos, y el dominio del poder se da en el momento vamos a decir la retiene involuntariamente. Posteriormente, él la sofoca precisamente para evitar eh, que la persona emitiera un ruido, pero esa sofocación provocó una asfixia. Eh, ella pretendió salirse de su captor, por eso es que es golpeada. ¿En qué parte son golpeadas? Pues ella es golpeada en lo que es en su párpado, en la cabeza, con el fin de aturdir y sin embargo también es vulnerada de manera física por una herida que fue dado en la pierna precisamente para minorizar este mecanismo evasivo. Y es por eso que cambia. Esto cambió todo. ¿Por qué? Porque si hablamos de una cuestión de índole conductual, ya había indicios o había datos en el cual el señor constantemente acudía con ella, acudía a su trabajo, acudía a su casa, el pretexto del hijo, con tal de mantener ese vínculo que no se rompió. Para él no se rompió ese vínculo. Y esta falta de superación es el hecho de pertenencia. Y la pertenencia mezclado con esta conducta predisponente, porque esto dio después a que se hiciera un examen, un perfil psiquiátrico y resultó que él era un psicópata. Entonces, bajo eso, pues es imposible eh, que en este caso el señor pudiera tener algún tipo de zozobra, de miedo. Por eso es que cuando ultima a la víctima, lo hace en presencia de su hijo, de la casa de su abuela, sobre todo para tratar de despistar.
pero cuando se hace un perfil geográfico, resulta que el domicilio del que se investigado al domicilio de la Oxisa, 15 kilómetros nada más. Y el lugar donde se deja abandonado el cuerpo de la víctima, del domicilio, estamos hablando de 50 kilómetros, ¿sí? Entonces, esto concluye, en esta parte sí favorece, concluye que efectivamente se da lo que nos dice David Cantor. El lugar lo conocía y lo deja abandonada, por eso correlaciona. Entonces, todos estos datos que él recabó por una parte, logra hacer una inferencia, pero los errores o aciertos que haya tenido este perfil es precisamente establecer es establecer precisamente la conducta del delincuente como tal. Por eso se los muestro para que veamos que realmente hay una correlación y que no están efectivamente, como decía usted, ¿no? Cada indicio, cada dato se encuentran ahí. Entonces es necesario llegarlo, es necesario reconstruir precisamente partiendo desde lo que es la deducción como fuente principal para poder hacer de manera empírica o situacional, ¿sí? No, para mí esta cuestión intuitiva no es como tal, porque el perfilador, pues como experto en análisis de la conducta, pues tenemos otros métodos que podemos extraer, como por ejemplo, lo que nos aquí en estos datos es precisamente con toda la información que teníamos en la carpeta, también hacer otra información que tuviéramos nosotros a la mano, como cual la entrevista a la testigo importante del evento como tal estaba en el lugar. Entonces nuestra responsabilidad era saber y conocer todas estas particularidades que ella nos dio, ¿verdad? Era de principal importancia que ella nos dijera los datos que ella precisaba, pero pues no nos los dan, ¿no? Ahora, obviamente hay diversos autores, uno de ellos, o más que diversos autores, hay escuelas de la perfilación. Una de ellas es la escuela que les mencionaba de David Cantor, hay otra escuela del doctor Brenturbe, hay otra escuela del doctor Vaca Cortés, en fin, cada uno tiene una particularidad, incluyendo a mi colega también pues el doctor Vicente Garrido también tiene una forma de trabajar partiendo de la criminología. Entonces, todo esto, cualquiera que sean los métodos, cualquiera que sea, pues tienen en énfasis mucha atención en establecer el análisis de la conducta, pero empezar a generar esta información, precisamente que tanto pueda aportar el investigador, que en este caso el policía, o los demás testigos científicos como el médico, el psicólogo, el perito, criminalista, ¿verdad? Todos esos nos van a constituir elementos objetivos, mucho ojo, elementos objetivos, ¿sí? Porque existirán otros elementos subjetivos, como son las declaraciones, ¿sí? De otros testigos presenciales, que pudieran tal vez no ser congruentes